Después de la muerte de mi esposo, empecé a salir con otro alfa. Coincidió con su época de sensibilidad, y esa noche todo se descontroló. Desde entonces, mi vida cambió por completo. Pasé meses escondiéndome, con el vientre cada vez más notorio. Al final, me encontraron. Vaya, pequeño viudo, tienes más trucos de los que pensaba. ¿Me debes dinero y encima te robas a mi hijo? 2. Mis padres me vendieron a un alfa de mal carácter por 5.000 yuanes. Después de casarme, pensé que viviríamos como una pareja normal. Cuando supe que él tenía problemas de salud y no podía cumplir como esposo, no lloré. 2 años después, aún no había quedado embarazada. El médico dijo que yo era un omega con baja fertilidad. Él se enfureció y empezó a maltratarme. Tampoco lloré. Pero cuando murió, lloré de alegría. Ese hombre inútil, por fin se había ido. Por fin era libre. No me dejó nada, salvo un pequeño apartamento de 60 metros. Era suficiente para vivir sola. Hasta que comenzaron a llegar los cobradores de deudas. Rompieron la puerta, uno tras otro. Me dijeron que mi difunto esposo había hipotecado la casa antes de morir. Pidió un préstamo enorme y lo perdió todo en el casino. Ahora querían que yo pagara. De lo contrario, me venderían para saldar la deuda. Ese maldito hombre, ¿por qué no murió antes? No quería morir ni ser usada así. Trabajaba día y noche, en 3 empleos diferentes. Y cuando recibía mi salario, apenas lo tocaba antes de que se lo llevaran los cobradores. La presión me estaba destrozando por dentro. Y cada vez que comía o bebía algo bueno, me sentía un poco viva. Ya soy viuda, me dije, ¿por qué no puedo ser un poco más libre? Una noche, conocí a un alfa en una aplicación de citas. Su foto mostraba abdominales marcados y un informe médico impecable. Pensé que era perfecto para distraerme. Después del trabajo, ya eran las 10. Le escribí que lo esperaría en un callejón junto a un restaurante. No respondió. Cuando giré la esquina, ya estaba allí. Era aún más atractivo en persona, aunque parecía confundido. En el aire flotaba un fuerte aroma a feromonas. Debe estar pasando por su época de sensibilidad, pensé. No era lo que planeaba, pero no retrocedí. Lo llevé con esfuerzo a un hotel barato. Cuando lo ayudaba a ducharse, por un instante recuperó la lucidez. Me tomó del cuello y me miró con desconfianza. Así que me encontraste, murmuró con una sonrisa fría. Yo no entendí lo que decía. Solo quería que se calmara. Luego me soltó y respiró profundamente. Su actitud cambió, de agresiva a incierta. Me observó con cuidado, como si no entendiera quién era yo. Su confusión me desconcertó, pero seguí intentando ayudarlo. Aquel alfa parecía estar atrapado entre el deseo y el dolor. Y por alguna razón, mi presencia lo tranquilizaba. Esa noche fue larga y confusa. Entre el cansancio, el olor a feromonas y la tensión, terminé cediendo. No hubo ternura, solo necesidad y desahogo. Cuando todo terminó, él cayó rendido y se quedó dormido profundamente. Yo apenas podía mantenerme en pie. Me vestí con dificultad, tomé algo de dinero del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Gracias por distraerme, pero me hiciste llegar tarde al trabajo, susurré. Dejé el billete sobre la almohada y salí del hotel, cojeando un poco. 3. Cuando volví a abrir la app de citas, descubrí que el alfa con el que había quedado me había enviado más de 10 mensajes. La mayoría eran insultos. Decía que lo planté, que lo hice perder el tiempo. Y que además debía pagarle el taxi. Ah. ¿Encima quiere que le devuelva el dinero del taxi? No, espera, eso no es lo importante. Lo importante es que, ¿me equivoqué de persona? Pero si yo recordaba perfectamente esa camisa horrible llena de flores. Suspiré, rascándome la cabeza. Menos mal que me confundí. Con lo tacaño que era, seguro habría querido cobrarme hasta por respirar. Al final,
fue mejor haber conocido al otro alfa. Aunque por su culpa llegué tarde al trabajo y mi jefe me despidió. Tuve que cambiar de zona y buscar 2 nuevos empleos en cocinas. No tenía estudios. Y la mayoría creía que un omega era demasiado débil para trabajos pesados. Además, temían que una crisis de feromonas interrumpiera el trabajo. Solo en tiendas, bares o pequeños restaurantes me aceptaban. Un mes después, trabajando sin descanso, logré pagar otra parte de la deuda. Y esa misma semana, el cuerpo me pasó factura. Me desplomé de agotamiento. 4. El médico me miró con cara seria y dijo que estaba embarazado. Pensé que me estaba tomando el pelo. Era imposible, había estado casado 3 años sin lograrlo. Y ahora, con mi esposo muerto, ¿cómo podía pasar? El doctor, con aire sabio, se ajustó las gafas con un dedo. Una luz reflejó en los cristales cuando dijo: solo hay una verdad. ¿Qué? Respondí nervioso. Tu difunto esposo te está trayendo mala suerte, contestó con una sonrisa extraña. Me quedé helado. Toda mi vida había oído que yo traía mala suerte a los demás. Y ahora resulta que era él quien me la traía a mí. El médico me dio unas palmaditas en el hombro. Cuida bien de tu pareja actual. ¿Mi pareja actual? Pregunté confundido. Levantó 2 dedos, sonriendo. Son gemelos, dijo mientras me mostraba el ultrasonido, donde se veían 2 pequeñas sombras moviéndose. Eres un omega con baja fertilidad. Tu alfa debe ser muy especial, añadió. Yo me quedé sin palabras. Especial no era la palabra. Ni siquiera sabía su nombre real. Solo fue un encuentro, y ya. Volví a mi pequeño sótano con el papel de diagnóstico en la mano. El techo tenía goteras por la lluvia de anoche. Y cada pocos segundos, una gota caía en el cubo que usaba para lavarme la cara. Me quedé mirándola caer durante un buen rato. Pensé, con estas condiciones, lleno de deudas, ¿cómo voy a criar un hijo? Otra gota se desvió y cayó justo en mi cabeza. Me sobresalté. Y de pronto entendí algo. Ya no tenía familia. Pero, necesitaba una. No podía abortar. Solo había una salida. El dinero que ganara ya no sería para pagar las deudas de mi difunto esposo. Yo no las contraje, ni disfruté de ese dinero. ¿Por qué tenía que pagarlo? Charles, me dije, has sido correcto toda tu vida, ¿no es hora de cambiar? Guardé mi identificación, unas pocas prendas. Y abandoné aquel sótano húmedo. Huí. Porque si no pagaba, me golpearían. Antes podía soportarlo. Ahora no. Porque ya no estaba solo. 5. 5 meses después, en la ciudad costera de Aichen, mi vientre crecía como un globo. Parecía de 7 u 8 meses, aunque apenas iban 5. Trabajar ya era imposible. Nadie quería contratar a un omega embarazado. Empecé a hacer manualidades desde casa. Cada moneda que ganaba, la guardaba para mis bebés. Era duro, pero tener esperanza me mantenía vivo. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una tarde, agotado, dormí más de la cuenta. El ruido de una puerta siendo pateada me despertó sobresaltado. Un grupo de hombres con tatuajes entró corriendo. Ni siquiera tuve tiempo de asustarme antes de que uno me golpeara y todo se volviera oscuro. 6. Cuando desperté, tenía las manos y los pies atados. El suelo frío tocaba mi abdomen. Frente a mí, vi unas piernas largas cubiertas por un pantalón negro. Levanté la vista. Una camisa de flores, colorida y abierta, medio metida en el pantalón. Cerré los ojos con desesperación. Estaba perdido. Pensé que eran cobradores de deudas. Pero no. Era el alfa con el que había estado aquella noche. Aunque, pensándolo bien, ¿qué tipo de persona combina un pantalón elegante con una camisa tan fea?
Me dolían los ojos solo de verlo. Él chasqueó la lengua, molesto al verme cerrar los ojos. Tocó mi barbilla con la punta del zapato. Abre los ojos. Temí que me lastimara, así que obedecí. Él se agachó frente a mí, apoyando un codo sobre la rodilla. Con un dedo, presionó mi vientre y alzó una ceja. Vaya, pequeño viudo, tienes tus trucos. ¿Me debes dinero y encima me robas a mi hijo? Te he estado buscando mucho tiempo. Sentí un mareo. ¿También era acreedor de mi difunto esposo? Esto ya era el colmo. Pensé rápido. Temía que quisiera quitarme a mis hijos. Mentí. No son tuyos. Estoy de 8 meses, ¿no lo ves? Él soltó una risa seca. Mentira. Si hubieras estado embarazado entonces, yo lo sabría. ¿Estás dudando de mí? Me quedé callado. Él hablaba con total naturalidad, sin la menor vergüenza. Por eso debía de ser el jefe. Intenté mantener la calma. Son de otra persona. Son gemelos. Tú sabes que yo, no me limito mucho. Su expresión se endureció. Me tomó del cuello, apretando apenas. Yo gemí de dolor y él aflojó la fuerza, dándome unas palmadas en el hombro. Perfecto, dijo con voz fría. Entonces tú y tus hijos pueden trabajar para mí. Pagarán poco a poco. Me quedé quieto, protegiendo el vientre sin atreverme a hablar. Él se levantó de repente, furioso. ¿Quién lo golpeó? Rugió. ¿No les advertí que trataran con respeto a los clientes? Los hombres tatuados se miraron entre sí y señalaron a uno. El alfa lo fulminó con la mirada. 10 azotes. El tipo abrió los ojos, quiso protestar, pero terminó bajando la cabeza. Yo observé, confundido. ¿Un cobrador con sentido de justicia? Los anteriores solo me habían insultado y golpeado. Aún así, sabía que no podía confiar en él. Mi futuro, y el de mis hijos, estaba en peligro. Quizás lo mejor sería, desaparecer antes de que fuera demasiado tarde. 6. Bajé la mirada y observé mi vientre abultado durante un largo rato. Tenía las manos atadas detrás de la espalda, ni siquiera podía tocarlas. Le pedí con voz baja. ¿Podrías soltarme las manos y los pies? Me duele mucho. Temí que se negara, así que añadí rápido. Te prometo que no intentaré huir. El hombre de la camisa floreada se quedó un momento en silencio. Luego se agachó para desatarme. Pasó un buen rato, pero no logró soltar ni un solo nudo. Frunció el ceño y murmuró. ¿Quién fue el idiota que te ató así? ¿Pretendía hacer un examen con esto? Uno de sus subordinados, un tipo con tatuajes en los brazos, cayó de rodillas al suelo. Jefe, fue culpa mía. No supe medir la fuerza. Acepto el castigo, solo, por favor, que no sea muy severo. El hombre de la camisa floreada se rió con rabia. Ven aquí. El tatuado se acercó obedientemente. ¿Qué esperas? Desátalo. ¿Necesitas que te enseñe también eso? El tipo, con el rostro rojo de vergüenza, me soltó las cuerdas con torpeza. Me froté las muñecas adoloridas. El de la camisa floreada me miró sin decir palabra y fue a reprender a los demás. Mientras el entumecimiento se me pasaba, noté que uno de los hombres llevaba una pistola en la parte trasera del cinturón. Sin pensarlo, la tomé, la cargué y la apunté a mi propia sien. ¿Será rápido?, pensé. ¿Por qué morir parece tan fácil, y vivir tan difícil? Apreté el gatillo. Solo se oyó un clic. No había disparo. Me quedé helado. Todos a mi alrededor me miraban sin comprender. 7. El hombre de la camisa floreada reaccionó al instante. De una bofetada tiró al suelo al que me había dejado tomar la pistola. ¿Dejaste que un hombre embarazado te la quitara? ¿Inútil? Luego ordenó a todos que salieran del almacén. Cuando quedamos solos,
respiró hondo y me quitó el arma con cuidado. Su voz era baja pero firme. ¿Por qué hiciste eso? Quiero una razón. Las lágrimas me brotaron al fin. No había balas. Yo ya no puedo más. Él guardó silencio un momento, con el rostro tenso. Nadie te obliga a morir, dijo al fin. ¿Crees que en este trabajo todos somos asesinos sin corazón? Sacó un cargador de su cintura, colocó una sola bala y me devolvió el arma. Nosotros solo disparamos cuando no queda otra opción. Me quedé sin entender. Temblando, tomé la pistola y la apunté otra vez a mi cabeza. Entonces, él me sujetó la mano y la dirigió hacia sí mismo. Aquí solo estamos tú y yo. Si de verdad quieres disparar, hazlo conmigo. Negué con fuerza. No podía hacerlo. Él me observó fijamente. Tu esposo me debe dinero, pero puedes pagarlo poco a poco. No obligaré a tus hijos a nada. Les daré alojamiento y un trabajo bien pagado. Pero para todo eso, tienes que seguir con vida. Sus palabras eran duras, pero su mirada tenía algo de cansancio. Quizá tardes toda la vida en saldar tu deuda, pero al menos vivirás. Luego miró mi vientre. Tus hijos estarán seguros, siempre que no intentes engañarme. Lo observé en silencio. Tal vez estaba loco, pero quería creerle. ¿De verdad dices eso en serio? Créelo o no, es tu elección, respondió. Y mientras se alejaba, lanzó por encima del hombro. Me llamo Edward. Alfa dominante, 24 años. 9. Me quedé quieto, confundido. ¿Deudor y acreedor necesitan presentarse con tanto detalle? ¿Y qué significaba ese 20? ¿Su talla de zapato? Un poco pequeña, pensé distraído. De pronto, sin querer, apreté el gatillo. El sonido resonó, aunque tenía silenciador. Solté el arma del susto. Edward apareció frente a mí en un segundo. Me revisó con urgencia. Yo solo parpadeé, pensando. Parece que sí le preocupa que muera. No quiere perder su dinero. Le creí. Al menos por el momento. ¿Estás loco? Gruñó él, arrebatándome el arma. Eso no es un juguete. Y me arrastró con él. Desde hoy, no vuelvas a tocar una pistola. 10. Recién llegamos a su departamento. Mi estómago rugió tan fuerte que ambos lo oímos. Desde que estaba embarazado, siempre tenía hambre. Me sentí avergonzado. Pensé que lo primero sería trabajar, no comer. Aún así, abracé mi vientre y murmuré. Puedo hacer cualquier cosa. Solo dime en qué puedo ayudarte. Edward no respondió. Se fue al balcón y llamó por teléfono. Supuse que hablaba de mi trabajo, así que esperé obedientemente. Un rato después, el hombre de los tatuajes regresó con varias bolsas elegantes. Las dejó sobre la mesa. Jefe, aquí está todo lo que pediste. Lo miré sorprendido. ¿De verdad iban a comer frente a mí sin darme nada? El aroma de los platos llenó la habitación, y tuve que tragar saliva. Edward se acercó y me levantó la manga sin decir nada. Yo lo seguí confundido, pensando que quería que le ayudara. Le doblé cuidadosamente las mangas. Sus brazos tenían cicatrices, pero aún así eran fuertes y atractivos. ¿Te gusta? Preguntó de repente. ¿Qué cosa? ¿La camisa? Lo que tú digas, respondió con una sonrisa. No mucho, dije sinceramente. Es demasiado llamativa para ti. Él se rió, con un brillo extraño en los ojos. Luego destapó todos los recipientes de comida sobre la mesa. El olor me envolvió. Charles, me llamó con voz firme. ¿Vas a quedarte ahí sentado? Ven a comer. No lo dudé más. La mesa estaba llena de platos caseros, carne estofada, pescado, costillas, sopa. Comí sin parar.
Hacía tanto tiempo que no probaba algo tan bueno, que las lágrimas me resbalaron por las mejillas. Edward me observó en silencio, apoyando la barbilla en la mano. Y con tono tranquilo, dijo: La otra vez ya me di cuenta, lloras con facilidad, ¿verdad? 11. Lo miré confundido. ¿Se refería a la vez en el almacén? Si era así, no podía evitar llorar, estaba desesperado. Edward parecía saber lo que pensaba y sonreía con ironía. Me refiero a aquella vez en que me apresuraste con tanta intensidad. Yo ni siquiera podía cerrarle la boca con comida. Mientras tragaba un bocado de carne, susurré la verdad. Lo siento, esa vez me confundí de persona. Me disculpé sinceramente. Edward se puso serio y frunció el ceño. ¿A quién intentabas ver? Su rostro sonreía como la primavera, pero sin sonreír, parecía el invierno más frío. Un poco intimidante. Encogí los hombros y contesté. Era un chico que conocí en línea, también llevaba una camisa floreada. Tú apareciste en el lugar, y me equivoqué. ¿No intercambiaron fotos? ¿Y si era feo? No importa, yo tampoco soy atractivo. Edward me miró fijo, y tras un momento soltó. ¿Tú dices que no eres atractivo? ¿Quién lo dice? Voy a revisar tus ojos para ver si están bien. Me quedé confundido. No entendía por qué estaba tan enfadado. Mi familia, mi esposo y mi hermano siempre me habían dicho lo mismo. Edward se levantó y se fue al balcón a encender un cigarro. Lo apagó sin siquiera inhalar. Luego dijo de repente: Eso no se llama esposo, se llama difunto esposo. Y además, ten cuidado en el futuro, no sabes si los hombres allá afuera tienen enfermedades. Asentí distraído mientras comía. Seguramente pensaba que podía contagiarle algo. Pero no era así. Aunque soy Omega, rara vez entro en celo. Desde que supe que estaba embarazado, no podía pensar en otras cosas. Cuando terminamos de comer, recogí la mesa mientras Edward me ayudaba. De pronto dijo: Estoy muy saludable, me hago chequeos cada 6 meses. ¿Por qué decir eso de repente? ¿Debo reportar mi salud también? Me rascó la cabeza nervioso. Mi salud no es buena, siempre me enfermo. No son contagiosas, son pequeñas molestias que no necesitan medicación, no afectan el trabajo. Edward me miró largo tiempo, suspiró y se fue con la basura. 12. Pasé la noche en su casa con nerviosismo, pero no ocurrió nada. Le pregunté qué debía hacer. Él frunció el ceño y dijo: Primero, limpia un poco y cocina algo. Miró alrededor. La casa tenía al menos 300 metros cuadrados, con muchas habitaciones arriba y abajo. Mejor quédate tranquilo hasta que termine unos asuntos, después vemos. Luego me entregó una corbata muy llamativa. ¿Cómo se ata esto? Hazlo tú. Me di cuenta de que hoy no llevaba su camisa floreada habitual, sino una blanca con chaleco a juego. Parecía un gran jefe, no un líder de pandilla. Su rostro, ya llamativo, se volvió aún más atractivo. Tomé la corbata y se la coloqué distraídamente. Pensé que quería humillarme como sirviente, pero esa humillación era como lluvia ligera para mí. Comer, beber y dormir bien era mejor que cualquier día anterior, así que no me importaba. Cuando llevaba la mitad, Edward levantó la mano. Me acurruqué y cerré los ojos, esperando un golpe. ¿Crees que voy a golpearte?, dijo sorprendido. Estaba irritado, jaló la corbata y la tiró al suelo. No soy así, solo me picaban los oídos. Se marchó molesto. Observé su espalda, hombros anchos, cintura estrecha, piernas largas. Pero sus orejas parecían rojas por la molestia. Siempre me ponía nervioso. Antes, cuando ataba la corbata a mi difunto esposo, cualquier error podía significar un golpe. Aprendí a soportarlo, pero eso no quitaba el miedo. Lavé la corbata y la colgué en el balcón. Hoy había viento, y la corbata se movía,
haciéndome mirarla sin poder evitarlo. 13. Viví una semana en la casa y Edward no me asignó ninguna tarea. Ni me pidió que hiciera nada. Supongo que le molestaba mi actitud tímida. Me aburrí y busqué algo que hacer. En el patio trasero había un terreno abandonado. Llamé a Edward para preguntarle si podía plantar vegetales o flores. Haz lo que quieras, dijo, y colgó. No pude preguntar si podía salir a comprar herramientas. Después de media hora, unos hombres con tatuajes llegaron y voltearon la tierra del patio. Me pidieron que me mantuviera alejado. No me atreví a acercarme. Me escondí en un rincón y los observé. Dos de ellos, más inexpertos, usaban palas para remover la tierra. Pensé que trabajar con el jefe significaría tareas peligrosas, pero ahora, solo plantaban. Uno rubio se quejó. Si el jefe se entera, me corta la lengua. El otro, de cabello corto, respondió con calma. No importa, mejor plantar que cobrar deudas, y igual nos pagan. Me dejaron algunas bolsas de semillas que había pedido a Edward. Mientras sembraba, pensé. ¿Podré acercarme a Edward aunque sea tímidamente? No soy atractivo, no tengo dinero, y el vientre ya es grande. Aunque los hijos sean suyos, él aún no lo sabe. Aún así, no podía evitar imaginar que, si me aceptara y quisiera vivir conmigo, le contaría la verdad de inmediato. Al final, solo quería tener un hogar propio. 14. Después de pensarlo mucho, decidí probar. Tener un padre siempre es mejor que no tenerlo. Mejor un padre que el deudor de mi difunto esposo. Pero necesitaba prepararme mentalmente. Me animé durante una semana entera. Edward finalmente terminó su trabajo. Pasaba todo el día en casa, a menudo sin camiseta. Pero no liberaba mucho su feromona. Su control era perfecto. Mucho mejor que mi difunto esposo. Intentar provocarlo no me perjudicaba a mí. El que podía salir perdiendo era él. Aprendí trucos de vídeos cortos para atraerlo. Durante la comida, tímidamente moví mi pie hacia su pierna. Edward se sorprendió, retiró su pierna y se sentó derecho. Me sonrojé y me animé a intentarlo de nuevo. Mientras comía nerviosamente, estiré la pierna para tocar la suya. Demasiado lejos. Al estirarla, golpeé su muslo. ¡Pum! La silla de Edward cayó. Se levantó de golpe, mirándome fijamente. Charles, ¿te pica el pie? ¿No es lo mismo que decir, ¿te pica la piel? Me asusté y retiré el pie. Perdón, no fue a propósito. Edward, furioso, se fue rápido a su habitación sin comer. Terminé mi comida, lavé los platos y dormí una siesta. Cuando bajó, llevaba solo una toalla en la cintura. Todavía gota de agua resbalaba por su abdomen definido, entrando en el borde de la toalla. Parecía tener obsesión por la limpieza. Me alejé un poco, sintiéndome incómodo. ¿Soy un fantasma? Preguntó con voz ronca, ¿por qué me temes tanto? Aún así, me senté a su lado con valentía. ¿Quieres que te ayude a secarte el cabello? Edward se sorprendió, su expresión cambió. Tomó un respiro y me entregó el secador. Mis manos eran largas pero ásperas, con callos. No podía crear la escena romántica como en los dramas. Solo pasaba el secador lentamente por su cabello. Movimientos lentos y cuidadosos. Me pregunté, ¿podré realmente atraer a Edward siendo tan torpe? Aún no había terminado de secar su cabello. Edward se levantó de golpe y me quitó el secador. Se puso rojo y subió rápidamente al segundo piso. Miré mis manos, suspirando. Mis padres tenían razón, no sirvo para nada. 15. Me comporté bien. Comí tranquilo, dormí tranquilo, planté vegetales tranquilo. 3 días sin hablar con Edward. Se movía delante y detrás de mí, sin que yo entendiera qué quería. No soy bueno interpretando emociones ajenas. Eso me hacía sufrir. Así que me escondí en mi habitación.
Lo vergonzoso, mi rara fase de celo, que aparecía cada 1 o 2 años, se activó. La última vez fue cuando confundí a Edward con otro y casi lo empujo. El cuerpo se calentaba desde dentro, extraño bajo mi piel. El goteo de agua imaginario me puso los nervios de punta. Bloqueé la puerta y me metí en el armario, cubriéndome con la manta del aire acondicionado. 16. No pasa nada. El día que me convertí en Omega, también soporté estas sensaciones. Pedí a mamá que comprara supresores, pero eran caros. Mis padres decían que era inútil gastar dinero, tarde o temprano terminarás en casa de alguien más. Me dijeron que me escondiera si me pasaba algo, y que no se harían responsables si salía y me atacaban. En aquel entonces sufría mucho más que ahora. Me escondí en el armario, recordando todo. Antes de mi transformación, mis padres me amaban, pero después no sabía distinguir el amor. Cuando mi hermano se transformó en Alfa, entendí, no era que los supresores fueran caros, sino que yo no merecía amor. Aprendí a distinguir el amor de la ausencia de amor. Con los años, casi no me afectaba el celo, y cuando aparecía, los síntomas eran leves. Pensé que eso era una de mis pocas suertes. ¿Y ahora? ¿Estoy empezando a ser desafortunado otra vez? 17. Me mordía los dedos hasta sangrar. Alguien llamó a la puerta. No respondí. Golpeaban más fuerte. Me acurruqué más en el armario hasta perder la conciencia del ruido. La puerta se abrió. Mi manta fue retirada suavemente y un rayo de sol entró, cegándome. Sentí un abrazo cálido que me tranquilizó y una sensación ligera de feromona que calmó mi ansiedad. El calor desapareció rápidamente y me quedé dormido en sus brazos. Cuando desperté, Edward estaba al borde de mi cama. Tomé su mano y no la solté. Mis dedos lesionados tenían curitas. Mi corazón se aceleró. Solté su mano y Edward parpadeó, despertando. Le pregunté. ¿Eres Alfa? ¿Por qué no me dominaste durante el celo? Después de mi matrimonio, aunque mi celo fuera leve, mi difunto esposo reaccionaba agresivamente al menor cambio de feromona. Edward frunció el ceño, apretó los puños y murmuró. ¿Quién te enseñó esas tonterías? ¿Todos los alfas son bestias? Lo miré fijo y le dije. Aún sigue. Prometí que sería la última vez que intentaría provocarlo. Si no funcionaba, aceptaría las consecuencias. Tomé su mano y la llevé detrás de mí, buscando su cercanía. Edward frunció el ceño, retiró la mano y me miró fijamente. Dime, ¿me quieres a mí o a un alfa? ¿Hay diferencia? Respondí. Te necesito a ti, alfa. Edward no parecía satisfecho. Sacó un supresor de feromonas, de la marca cara que había visto en la televisión. ¿Todavía no estás consciente? Te daré otra dosis. Me aparté. Pensé de manera despreciable. Yo, siendo el deudor, no solo quería aprovecharme de Edward, sino también usaba mi fase de celo para provocarlo. ¡Qué vergüenza más grande! Mis padres tenían razón. Nací con genes inferiores. Si Edward no me quiere, está bien. Pero no quiero deberle más aún. Me levanté de la cama y fui a salir. ¿A dónde vas? Preguntó Edward. No miré atrás y respondí con honestidad. A buscar a un alfa para dormir con él. Es más barato. Ni siquiera había salido del edificio. Cuando Edward me agarró de la muñeca. Firme, dolía un poco. Edward apretó los dientes, la mandíbula tensa. Tiró el supresor de feromonas a la basura, respiró hondo varias veces. Aguantó, y finalmente preguntó. ¿Es más barato que conmigo? Solo 100 yuanes, respondí. No entendía. ¿No querías dormir conmigo? Te he provocado varias veces, y solo te enojas. ¿Quién no querría dormir contigo? Dije. Yo quiero dormir con el tú que me quiere y está consciente. Espera, ¿provocarte? Edward se quedó pensativo, boquiabierto.
¿Eso era provocar? Yo pensé que era mi mente sucia. De repente, cambió de expresión, sonriendo con 8 dientes a la vista. ¿Quieres provocarme? ¿Te gustó? Negué con la cabeza. Edward volvió a cambiar de expresión, serio. Entonces, ¿por qué intentaste provocarme? Hablé con sinceridad. Quiero vivir bien. Eres guapo, rico y no golpeas a la gente, dije. Edward volvió a sonreír de manera extraña. Eso es cierto, pero, ¿quién no querría golpear al rígido? Soy rígido, pero no viejo, tengo 22 años, respondí. Edward se quedó en silencio, mirándome raro. Después de un largo rato dijo: Charles, si quieres algo, tienes que esforzarte por conseguirlo. Te doy una oportunidad, piensa bien cómo provocarme. Le levanté la mirada, encontrando sus ojos. Alargados, profundos, pero con luz. Debajo, la nariz recta y los labios suaves. Olvidé todos los trucos que había aprendido de los vídeos. Estiré el cuello y lo besé. Edward me correspondió con una sonrisa. El beso fue profundo. Retrocedió unos pasos y se sentó en el sofá, tirándome suavemente sobre sus piernas. Cuando me tomó un respiro, me sonrió y dijo: Así está bien, si tú quieres besarme, yo también puedo besarte. Y decías que no te gustaba, la última vez, yo quise acercarme y tú no permitiste que te besara. Seguro que me quieres, dijo riendo. Me quedé paralizado. Lo empujé suavemente, confundido. Me gusta él. Me gusta mi acreedor. Las manos de Edward se movieron por mi ropa. Apoyó una sobre mi cintura y la otra exploró con cuidado. Llegó a mi vientre y se detuvo un instante. Levantó mi camiseta y colocó un beso suave en mi barriga. Primero saludo a los bebés, dijo con una sonrisa. Me sonrojé sin razón. Incluso mi vientre se puso un poco rojo. Edward levantó una ceja, mirando mi pecho. Las cerezas han crecido. ¿Hay leche de cereza? Bromeó. Sin palabras, empujé su cabeza. No digas nada. Edward giró los ojos y respondió: Entonces tendrás que taparme la boca. Sus dedos presionaron mi pecho y luego mis labios. Como diciendo, ¿este o aquel? Al final, dejó su mano sobre mi vientre, como señalando, este lugar. Oh, todos. Me sentí aún más rojo. Moví mis caderas un poco, preocupado por ensuciar el sofá. Edward arqueó una ceja y me indicó que me recostara en el sofá. Se arrodilló entre mis piernas. Entiendo, pensé, quiere que proteja el sofá. Después me sonrió y dijo que cuidaría bien la situación. No entendí del todo, pero confié en él. Edward se levantó un momento. Aún sin terminar de acomodarse, mi sorpresa fue enorme. El aire que lo rodeaba era intenso y fuerte. Sentí un hormigueo por todo el cuerpo. Edward se movía despacio. No hay prisa, parecía repetirse. Todo con calma. Sus palabras me tranquilizaron. Me reí suavemente, y Edward también se detuvo. Apartó mi mano de la cara y secó mis lágrimas. ¿Por qué lloras? Si duele, dímelo, no llores, dijo. Sollozando, me tapé el pecho. Edward, ¿por qué duele aquí? Él hizo un gesto leve con la boca. No es tan grave. Luego me abrazó fuertemente, como si se alegrara secretamente. Te dije que me importas, susurró. Cuando estemos casados, te cuidaré siempre. Miré el techo. ¿Por qué Edward es tan bueno conmigo? ¿Por qué querría casarse con alguien como yo? Tal vez, donde hay un amor repentino, también puede haber un amor inesperado. Asentí. Está bien. Edward se quedó sorprendido, no esperaba que aceptara tan fácilmente. Le di un empujón juguetón y le dije: Cuida bien de mí. Edward, como un león excitado, parecía desbordado de emoción durante todo el día.
No durmió y pasó la noche masajeando mis piernas. A la mañana siguiente, aún dormido, me despertó y me llevó en su coche. Cuando abrí los ojos, estábamos frente a la oficina de registro civil. Un anillo brillante apareció en mi dedo. El asiento trasero estaba lleno de girasoles. Me pediste semillas de girasol, recordé, él lo había guardado en mente. Edward dijo: Charles, escucha bien, ahora te propongo matrimonio. Eres hermoso. Desde que te conocí, resistí muchas tentaciones, pero contigo no pude. Me gusta tu cara. Luego continuó explicando, con paciencia. Amar a otros puede ser difícil, pero amarte a ti mismo es simple. De repente sacó un objeto metálico de su chaqueta y me lo entregó. Esto es para protegerte, solo si alguien te hace daño. Confío en que no lo usarás mal. Charles, dijo suavemente, incluso una estrella muere y deja de brillar, no puedes dejar que otros apaguen tu luz. Sé tu propia estrella. Me quedé en silencio, procesando todo. Luego me reí sin poder parar, abrazando mi vientre. Edward, esto es demasiado serio para mí, dije, entre lágrimas y risas. Edward me pidió que calmara mi risa y secó mi rostro con suavidad. Tomé su objeto y lo usé juguetonamente para levantar su barbilla. ¿Entonces me quieres casar contigo? Sí, y prometo siempre cuidarte, respondí. Edward me abrazó con fuerza, sonriendo. Puedes confiar en mí. Estoy dispuesto, dije finalmente, con el corazón lleno. Después de salir de la oficina de registro civil, fui a una joyería cercana y usé el dinero que había ahorrado durante 6 meses para comprar un anillo de diamantes. No era muy grande, pero para mí era todo lo que tenía. Coloqué el anillo en el dedo anular de Edward. Me acerqué a su oído y le susurré. Te contaré un secreto, los bebés que llevo en mi vientre son tuyos. Edward abrió los ojos como platos, y su rostro pasó de serio a rojo en un instante. No es de extrañar que no pudiera encontrar al supuesto padre durante medio mes. Me estaba preparando para ser papá, y resultó que no era necesario. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tenía miedo de que quisieras arrebatarme a mis hijos, respondí con sinceridad. Edward me miró, sorprendido. Si te quito a ti, más fácil me va a ser, mientras que cuidarte a ti también puedo asegurarme de comer. Con los bebés solo ellos comen bien. Por cierto, la primera vez que nos vimos estabas tan apasionado, ¿por qué cambiaste la siguiente vez? Me rasqué la cabeza y dije. Simplemente seguí siendo una persona honesta. Un amigo de una sola vez es muy diferente a un acreedor que vas a ver toda la vida. Edward cambió de tema bruscamente. También tengo buenas noticias. Daniel estuvo pidiendo préstamos por todas partes, millones, y los perdió todos. No puede pagar las deudas y su familia está sufriendo. Hice un aviso, así que no lo tendrá fácil. Ah, y tus padres podrían intentar encontrarte, por precaución. Cada vez que salgas, llévame contigo. No quería que me encerrara en casa como mi exmarido. Quería estar conmigo afuera. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las personas? No lo entiendo. Solo asentí, como esperaba. Daniel se había juntado con mi difunto esposo hace tiempo, y con los años, aprendió a apostar. Para conseguir dinero, incluso llegaba a golpear a mis padres. Aún así, mis padres lo consentían. Yo no podía controlarlo, ni quería hacerlo. Mi exmarido no pagaba sus deudas y se metió en problemas graves. Supuse que el futuro de mis padres y mi hermano tampoco sería fácil. Le miré a Edward a contraluz y sonreí. Cariño, no hace falta decirme la situación de ellos, no me importa. Edward se detuvo un instante y su boca se curvó en una gran sonrisa. Cariño, jeje, está bien, todo lo que diga el esposo, oye al de la esposa, jeje. Entonces me di cuenta, nunca nos habíamos dicho que nos queríamos. Antes no podía ver sus sentimientos. Pero ahora no hace falta ver nada. Recordé lo que dijo antes. Tú me besas primero y entonces yo puedo besarte.
Eso también podría ser. Si me aceptas, entonces puedo amarte. Edward realmente me quiere. Y yo también lo quiero. Quiero su rostro y su figura. Quiero su cariño hacia mí. Quiero su delicadeza, aunque su exterior parezca salvaje. Quiero su sonrisa tonta con esas camisas de flores. Quiero a Edward.